Noticias históricas. Para comprender bien ciertos pasajes del Evangelio, es necesario conocer el valor de diversas palabras que con frecuencia se emplean en ellos, y que caracterizan el estado de las costumbres y de la sociedad judía en aquella época. Como para nosotros esas palabras no tienen el mismo sentido, han sido a menudo mal interpretadas, y por la misma razón, han generado una especie de incertidumbre. La comprensión de su significado explica además, el sentido verdadero de ciertas máximas que parecen extrañas a primera vista. Samaritanos. Después del cisma de las 10 tribus, Samaria vino a ser la capital del reino disidente de Israel. Destruida y vuelta a construir muchas veces, la ciudad fue bajo el dominio de los romanos, la capital de la Samaria, una de las 4 divisiones de Palestina. Herodes, llamado el Grande, la embelleció con suntuosos monumentos, y para adular a Augusto, le dio el nombre de Augusta, en griego, Sebaste. Los samaritanos casi siempre estuvieron en guerra con los reyes de Judá, una aversión profunda, que databa de la época de la separación se perpetuó entre los dos pueblos, que evitaban todas las relaciones recíprocas. Los samaritanos, para hacer su separación más profunda y no tener que ir a Jerusalén para la celebración de las fiestas religiosas, construyeron un templo particular y adoptaron ciertas reformas, solo admitían el Pentateuco, que contenía la ley de Moisés, y rechazaban todos los libros que se anexaron después. Sus libros sagrados estaban escritos en caracteres hebreos de la más remota antigüedad. Para los judíos ortodoxos, los samaritanos eran herejes, y por lo mismo anatematizados, despreciados y perseguidos. El antagonismo de las dos naciones tenía como único motivo la divergencia de las opiniones religiosas, aunque sus creencias tuviesen el mismo origen, eran los protestantes de aquel tiempo. Aún se encuentran hoy samaritanos en algunas regiones del Mediterráneo oriental, particularmente en Nablus y en Haifa. Observan la ley de Moisés, con mayor rigor que el resto de los judíos, y solo contraen matrimonio entre ellos mismos. Nazarenos, nombre dado en la antigua ley a los judíos que hacían votos, por toda su vida o por un tiempo determinado, de conservar una pureza perfecta, se comprometían a permanecer castos, a la abstinencia de los licores y a preservar sus cabelleras. Sansón, Samuel, y Juan el Bautista, eran nazarenos. Más tarde los judíos dieron este nombre a los primeros cristianos, por alusión a Jesús de Nazaret. Este fue también el nombre de una secta herética de los primeros siglos de la era cristiana, que al igual que los ebionitas, de los que adoptaron ciertos principios, mezclaban las prácticas mosaicas con los dogmas cristianos. Esta secta desapareció en el siglo IV. Publicanos. En la antigua Roma, se llamaban así, los caballeros arrendatarios de las contribuciones públicas, encargados del cobro de los impuestos y las rentas de toda clase, ya fuera en la misma Roma, o ya en otras partes del imperio. Eran semejantes a los recaudadores generales y a los rematadores de impuestos del antiguo régimen en Francia, que aún existen en algunas regiones. Por los riesgos que corrían, se cerraban los ojos ante las riquezas que a menudo adquirían y que para muchos eran producto de exacciones y lucros escandalosos. El nombre de publicanos se extendió más tarde a todos aquellos que administraban el dinero público, y a los agentes subalternos. Hoy se emplea esta palabra en sentido peyorativo, para designar a los financistas y a los agentes de negocios poco escrupulosos. Algunas veces se dice, habido como un publicano, o rico como un publicano, en referencia a una fortuna mal adquirida. De la dominación romana, el impuesto fue lo que los judíos aceptaron con mayor dificultad y lo que les provocó el mayor disgusto. Debido a esto se formaron varios motines, y se hizo de ello una cuestión religiosa, porque el impuesto era considerado contrario a la ley. Hasta se formó un poderoso partido a cuyo frente estaba un tal Judá, llamado el Golonita, quien tenía por principio rehusar el pago de los impuestos.
Los judíos tenían, pues, horror a las contribuciones, y por consiguiente, a todos los que estaban encargados de cobrarlo. De aquí vino la aversión a los publicanos de todas clases, entre los cuales podía haber personas muy estimables, pero que en razón de sus funciones, eran menospreciadas, lo mismo que los que se relacionaban con ellos, y que eran confundidos en igual reprobación. A los judíos distinguidos les resultaba comprometedor tener trato con ellos. Peajeros, eran los recaudadores de baja categoría, encargados principalmente de cobrar los derechos a la entrada a las ciudades. Sus funciones correspondían, poco más o menos, a la de los empleados de aduana o a los recaudadores de fondos municipales, quienes merecían la misma reprobación que los publicanos en general. Por esta razón en el Evangelio, se encuentra con frecuencia el nombre de publicano asociado a la expresión de gente de mala vida. Esta calificación no implicaba la de personas desordenadas y ociosas, sino que era un término despreciativo, sinónimo de gente de mala compañía, indigna de convivir con personas honestas. Fariseos, del hebreo parash, división, separación. La tradición formaba una parte importante de la teología judaica. Esta consistía en la compilación de las interpretaciones sucesivas dadas sobre el sentido de las escrituras y que habían venido a ser artículos de dogma. Entre los doctores, este asunto era motivo de interminables discusiones, la mayoría de las veces sobre simples cuestiones de palabras o de forma, por el estilo de las disputas teológicas y de las sutilezas escolásticas de la Edad Media. De ahí nacieron diferentes sectas que pretendían tener cada una el monopolio de la verdad, y como acontece casi siempre, se detestaban cordialmente las unas a las otras. Entre estas sectas, la más influyente era la de los fariseos, que tuvo jefe a Hillel, doctor judío que nació en Babilonia, fundador de una escuela célebre, en la que se enseñaba que la fe solo se basaba a las escrituras. Su origen se remonta al año 180 o 200 a.C. Los fariseos fueron perseguidos en diversas épocas, especialmente bajo el mando de Hircano, soberano pontífice y rey de los judíos, de Aristóbulo y de Alejandro, rey de Siria. Sin embargo, este último les devolvió sus honores y sus bienes. Los fariseos recobraron su poder, y lo conservaron hasta la ruina de Jerusalén, en el año 70 de la era cristiana, época en que desapareció su nombre a consecuencia de la dispersión del pueblo judío. Los fariseos tomaban una parte activa en las controversias religiosas, serviles observadores de las prácticas exteriores del culto y de las ceremonias, caracterizados por su dedicación ferviente al proselitismo, enemigos de los innovadores. Aparentaban una gran severidad de principios, pero bajo las apariencias de una devoción meticulosa, ocultaban costumbres disolutas, mucho orgullo, y sobre todo un deseo excesivo de dominación. La religión era para ellos más bien un medio de alcanzar sus fines, que objeto de una fe sincera. Solo tenían las exteriorizaciones y la ostentación de la virtud. De ese modo ejercían una gran influencia sobre el pueblo, a cuyos ojos pasaban por santos, y por esto eran tan poderosos en Jerusalén. Creían, o al menos fingían que creían, en la providencia, en la inmortalidad del alma, en la eternidad de las penas y en la resurrección de los muertos. Véase el capítulo 4, párrafo 4. Jesús, que apreciaba sobre todo la sencillez y las cualidades del corazón, que prefería en la ley el espíritu que vivifica a la letra que mata, se dedicó, durante su misión, a desenmascarar la hipocresía de aquellos y por consiguiente, tuvo en ellos enemigos encarnizados. Por esto se unieron con los príncipes de los sacerdotes, para amotinar al pueblo contra él, y hacerle perecer. Escribas, nombre dado en un principio a los secretarios de los reyes de Judá, y a ciertos intendentes de los ejércitos judíos. Más tarde esta designación se aplicó especialmente a los doctores que enseñaban la ley de Moisés, y la interpretaban para el pueblo. Hacían causa común con los fariseos, de cuyos principios participaban, así como de su antipatía contra los innovadores, y por esto Jesús los incluía en la misma reprobación. Sinagoga, del griego sinagoge, asamblea, congregación. En Judea solo había un templo en Jerusalén, que era el de Salomón, en donde se celebraban las grandes ceremonias del culto.
Los judíos acudían allí todos los años en peregrinación por las principales fiestas, tales como las de la Pascua, la dedicación, y los tabernáculos. Con motivo de estas fiestas, Jesús hizo varios viajes a Jerusalén. Las otras ciudades no tenían templos, sino sinagogas, edificios en donde se reunían los judíos el día de sábado para hacer las oraciones públicas bajo la dirección de los ancianos, y de los escribas, o doctores de la ley. Había también lecturas extraídas de los libros sagrados, que se explicaban y comentaban. Todos podían tomar parte, por eso Jesús, sin ser sacerdote, enseñaba los sábados en las sinagogas. Después de la ruina de Jerusalén y de la dispersión de los judíos, las sinagogas, en las ciudades que habitaban, les servían de templos para la celebración de culto. Saduceos, secta judaica que se formó hacia el año 248 a.C., llamada así, a causa de Sadoc, su fundador. Los saduceos no creían en la inmortalidad del alma, ni en los ángeles buenos y malos, sin embargo creían en Dios, pero no esperaban nada después de la muerte, solo lo servían con la expectativa de recompensas temporales, a lo que según ellos, se limitaba su providencia. Por ese motivo la satisfacción de los sentidos constituía para ellos objetivo esencial de la vida. En cuanto a las escrituras, se atenían al texto de la antigua ley, no admitiendo ni la tradición ni ninguna de ellas interpretaciones, colocaban las buenas obras y la observancia pura y simple de la ley, por encima de las prácticas exteriores del culto. Como se ve, eran los materialistas, los deístas y los sensualistas de la época. Esta secta era poco numerosa, pero contaba en su seno con personajes importantes, y se transformó en un partido político constantemente opuesto a los fariseos. Esenianos o esenios, secta judía fundada hacia el año 150 a.C., en tiempo de los macabeos, y cuyos miembros habitaban en una especie de monasterios, formaban entre sí una clase de asociación moral y religiosa, se distinguían por sus costumbres moderadas y virtudes austeras, enseñaban el amor a Dios y al prójimo, la inmortalidad del alma y creían en la resurrección. Vivían en el celibato, condenaban la esclavitud y la guerra, sus bienes eran comunes y se dedicaban a la agricultura. Opuestos a los saduceos sensuales que negaban la inmortalidad, y a los fariseos de rígidas prácticas exteriores y de virtudes solo aparentes, los esenios nunca tomaron parte en ninguna en las querellas que dividieron a estas dos sectas. Su género de vida era semejante al de los primitivos cristianos, y los principios morales que profesaban indujeron a algunas personas a suponer que Jesús formó parte de esta secta, antes del principio de su misión pública. Lo que es cierto es que debió conocerla, pero nada prueba que haya estado filiado a ella, y todo cuanto se ha escrito en este sentido es hipotético. Nota. El libro La muerte de Jesús, supuestamente escrito por un hermano esenio, es una obra completamente apócrifa, escrito para servir a una determinada opinión y que en sí mismo encierra la prueba de su origen moderno. Terapeutas, del griego terapeutai, derivado de therapeuein, servir, cuidar a los enfermos, es decir, servidores de Dios, o curadores, eran sectarios judíos contemporáneos de Jesucristo, establecidos principalmente en Alejandría. Tenían estrecha relación con los esenios, cuyos principios profesaban, y se entregaban como estos, a la práctica de las virtudes. Su alimento era en extremo frugal, consagrados al celibato, a la contemplación y a la vida solitaria, formaban una verdadera orden religiosa. Pilón de Alejandría, filósofo judío platónico, fue el primero que habló de los terapeutas, los consideró una secta del judaísmo. Eusebio, San Jerónimo y otros padres de la Iglesia, creen que eran cristianos. Ya fuesen judíos o cristianos, es evidente que del mismo modo que los esenios, representan la línea de unión entre el judaísmo y el cristianismo.